Amigos y amigas de la revista Contraportada, hoy vamos a tratar un tema muy importante para la historia del país. A los 40 años del aniversario del asesinato de Oscar William Calvo, el 20 de noviembre de 1985. Contaremos con la participación de figuras destacadas que reivindican la memoria de Oscar William Calvo, su hermana Fabiola Calvo Ocampo, Álvaro Villarraga Sarmiento, Germán Toro. Antes de empezar, pues me gustaría hacer un breve contexto del significado de Oscar William Calvo para la historia en el proceso de memoria y de reivindicación de los liderazgos transformadores de la sociedad colombiana. En Colombia, los movimientos guerrilleros históricamente más reconocidos no han sido derrotados militarmente y el Estado colombiano ha suscrito acuerdos de paz con ellos, que han incluido puntos como la ampliación de la participación en política y otras medidas en favor de la democratización y el mejoramiento de las condiciones regionales y territoriales. Es Oscar William Calvo como uno de los principales dirigentes políticos del PSCML y vocero nacional del EPL, quien plantea la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como corolario de los acuerdos de paz y la dejación de armas en la década del 80. Hoy vamos a conversar en la revista Contraportada del legado de Oscar William Calvo, en la conmemoración del 40 aniversario de su asesinato que sigue en la impunidad. En primer lugar, vamos a hablar con su hermana, Fabiola Calvo Ocampo. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Tecnológica de Pereira. Es periodista, escritora y poeta. Ha recibido diversos reconocimientos. Bueno, Fabiola, nos interesa devolvernos en ese momento en que se constituye la familia Calvo Ocampo. Su familia fue una familia de muchos compromisos de cambio y de revolución. ¿Quiénes influyeron en su familia y en especial en Oscar William Calvo para constituir ese dirigente tan significativo para la sociedad colombiana? No podemos hablar de una sola influencia. Indudablemente tiene la influencia inicial y fundamental de mi papá, de Héctor, de la influencia de mi mamá, pastora, ambos lectores incansables y personas que están llevando la cabeza de una familia paisa, una familia de un hombre trabajador, de un hombre con una cultura general bastante amplia, pero autodidacta, y mi madre, una lectora en aquel entonces, hasta que murió, leyó. Mi hermano Jairo, es decir, es que la influencia termina siendo una interacción entre unos y otros, porque tiene la influencia de Jairo, pero hay un momento en esa etapa de la vida en la que la influencia de Héctor, el hermano, el varón mayor, también tiene una incidencia, aunque él nunca se metió en política. Pero en ese momento de adolescencia tenemos la influencia de la Revolución Cubana, la llegada de Fidel a La Habana, tenemos la influencia de los discursos. Yo recuerdo solamente una vez de la ida de Camilo Torres, pero la influencia mayor yo diría que fue de Fidel y de un profesor del colegio de Jairo. Digámonos que entre unos y otros nos influenciamos con las lecturas, con los amigos que tuvimos en la adolescencia, pero también hay que tener en cuenta que nos criamos en un pueblo que no era de grandes movimientos culturales, era efectivamente lo que es un pueblo en ese momento, y creo que lo sigue siendo, fundamentalmente de comerciantes, y eso es lo que había y ha movido la economía de Cartago. La ciudad más cercana es Pereira, y con Pereira sí teníamos mucha cercanía, a la vez que luego actividades culturales con profesores y algunos intelectuales de Cali. Las influencias están en ese sentido, ya lo otro son las lecturas que se empiezan a tener en la adolescencia. Primero, marxismo. Leímos no maoísmo, sino a Mao, que es distinto. Leímos, en ese entonces leíamos nadaísmo, estuvimos leyendo a Cocherín, leía muchas novelas, biografías, y eso nos hacíamos comentarios entre unos y otros. Novelas sí, muy políticas y también muy ideologizadas, como La Madre,
como Así se templó el acero. Leíamos mucho obras de Shakespeare porque nos las llevaba mi hermano Jairo, y obras de teatro. Hay diferentes influencias culturales. Es decir, ¿qué tipo de música, por ejemplo, se escucha en el mundo paisa? Los tangos, la milonga, los boleros, pero por el otro lado traíamos la influencia de lo que fue la música que fue la revolucionaria y tuvo como una reacción a lo que fue la Guerra Fría, y sobre todo reacción a la Segunda Guerra Mundial, las canciones de paz. Y entre esos, por ejemplo, tenemos a los Beatles, y tenemos, por ejemplo, lo que fueron los inicios de la salsa, que no llegaba muchísimo a Cartago, pero sí llegaba Celia y Reutilio. Es decir, era influencia de la cultura cubana, influencia de la cultura española, porque mi padre y mi madre eran muy amantes de la cultura y costumbres españolas. Llegaban retazos, pero eran retazos, yo diría, muy lejanos en ese momento, no después, en ese momento de lo que se vivía, de la dictadura que se vivía en España y lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Referentes, no sé, en ese entonces habían algunos referentes en el campo de la filosofía, como Jean-Paul Sartre, por ejemplo, y teníamos a Bertrand Russell. Eran lecturas adicionales porque el centro estaba en lo que era el marxismo y Mao. Todo lo que fueron las tesis filosóficas, el pensamiento filosófico, el pensamiento militar, de lo que se planteaba sobre la filosofía de Marx y de Engels, el origen de la familia, propiedad privada y el Estado. O sea que más o menos todo iba en la misma línea. Poetas y influencia, sí hubo mucha influencia de poetas. Entonces se leía mucho, por ejemplo, a Porfirio Bajakov, a León de Grave, a Guillén. O sea, llegaban diferentes poetas. Eso sí era también influencia del viejo. Vargas Vila llegaba más por influencia de las lecturas de mi mamá. Bueno, vemos todas estas influencias, no solamente políticas, sino también culturales, para constituir a ese ser y a sus aportes políticos de la época. También en este panel contamos con Álvaro Villarraga Sarmiento, politólogo especialista en resolución de conflictos, con maestría en Derecho, docente, catedrático, investigador, asesor en paz y derechos humanos, exdirectivo del Centro Nacional de Memoria Histórica e integrante de la Comisión Especial Legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Ya Fabiola nos explicó un poco el contexto familiar, el contexto cultural, social, político de la época, todas las influencias que vivieron como familia y que llevaron a que Oscar William se destacara en el escenario político. Y qué mejor preguntarle directamente a Álvaro, que conoció personalmente a Oscar William Calvo y militó también en el PCCML y en el EPL, y participó del Acuerdo de Tregua y Paz de 1984. ¿Qué destaca esta experiencia? ¿Qué recuerda de su liderazgo político? ¿Y qué aportes de esa época se pueden proyectar en el presente, Álvaro? Sí, muchas gracias y un gusto de nuevo estar en el espacio de Contraportada, y me alegra mucho que se recupere aquí la memoria y el lugar de Oscar William Calvo, que fue muy importante y debe ser reconocido, y lamentablemente es poco conocido, no solamente por las nuevas generaciones, sino que en general no se han recuperado todos los protagonismos, experiencias y aportes que hubo, sobre todo en los contextos de los procesos de paz, buscando superar la guerra en el país y construir una salida al respecto. De manera general, con otro elemento de contexto, que esa especie de guerra sorda entre el Estado y cuatro guerrillas, las FARC, el ELN, el EPL y el M-19, guerra sorda por casi 30 años, años 60, la mayoría de ellas, el 70,
los 80s, tuvo por fin un hecho que es desde luego una inflexión histórica y de suma importancia, que es la salida al diálogo político y a buscar construir una solución a la guerra por la vía política. Y en razón de ello, es meritorio reconocer el papel que jugó el presidente Belisario Betancur y su política de paz. Entre otras, la primera política de paz propiamente formulada en el país. En razón de esa política, desde que asume su gobierno, invitó a las 4 guerrillas a conversar y a buscar una salida de paz. De ellas ya habían hecho algunas propuestas iniciales. Las FARC reclamando la reforma agraria y garantías, el M-19 reclamando una amnistía y proponiendo una metodología de diálogo nacional hacia la paz. Y es en ese momento, precisamente en 1984, que también el EPL se pronuncia por la paz y a través de su partido, el PCCML, entrega una propuesta particular que fue convóquese una Asamblea Nacional Constituyente como fórmula para la paz. Y con el argumento incluso que esa constituyente no solo propiciara una reforma constitucional, cuando no existía la democracia directa, no estaban consagrados muchísimos derechos y la propia constitución tenía formas muy excluyentes de participación, sino de permanente estado de excepción en la práctica, negación de la democracia directa e imposibilidad de incluso cambiar el propio texto constitucional. Al llegar a la mesa de negociaciones, el Partido Comunista Marxista-Leninista y el EPL, llega Oscar William Calvo con el comandante Ernesto Rojas. Se dan unas conversaciones, se da una tregua, y ahí es cuando ellos hacen esa propuesta de Asamblea Nacional Constituyente y Oscar William toma esa bandera, la enriquece, sustenta muy bien la necesidad del cambio hacia una nueva constitución, superando la constitución de 1886 y con un claro argumento en términos de soberanía, de democracia, derechos, en términos también de un nuevo régimen de ordenamiento territorial, involucrando varias reformas tributaria, agraria, urbana, fiscal, etc. Ahí Oscar William Calvo se convierte en el pregonero de esta propuesta, vocero de una insurgencia. Gracias al acuerdo de paz y tregua se habilita esa figura y esto lo proyecta frente al país. Y desde luego muchos estamos en equipos que apoyamos esa labor durante la tregua y a favor de la paz. Y Oscar se convierte en ese momento en un personaje y es el personaje que hace esta propuesta como fórmula hacia la paz. Muchas gracias, Álvaro. Muy interesante de sus planteamientos de un país que requería unas reformas fundamentales en términos de la sociedad y de su constitución. Estamos también con Germán Toro Zuluaga. Él fue constituyente en 1991, es magíster en comunicación educativa, abogado litigante y consultor. Candidato doctor en paz, conflicto y democracia. Muchas gracias, Germán, por participar en este espacio. Sabemos de su militancia en el escenario político del primer acuerdo de paz que se desarrolló, como ya lo mencionábamos, en 1984. ¿Cómo fue su relación con Oscar William Calvo en ese momento y en qué medidas influyeron mutuamente? La relación con Oscar tiene el componente político, pero también tiene el componente familiar. Yo he tenido una cercanía muy temprana con la familia Calvo. Estudié con Fabiola y en el proceso del estudio tuve una cercanía muy importante, además de todo el proceso de la militancia. De Oscar, ¿qué aprendimos? De Oscar aprendimos su sagacidad política, su capacidad de análisis, su visión de las cosas, de cuáles eran las que debía ser una organización política revolucionaria en el momento y la coyuntura que Colombia vivía por esos años. Creo que Oscar William nos enseñó a trascender los modelos esquemáticos de la lectura del contexto en el cual nos movíamos y nos lideró un proceso de transformación interno que nos permitió ver cómo la importancia de la defensa
de un asunto como el de la apertura democrática, que esencialmente es la transformación del modelo político e institucional hacia formas en las cuales se reconozca la diversidad política, se reconozca la pluralidad y se reconozcan los derechos políticos de todos los ciudadanos. Nosotros teníamos un régimen cerrado y esa se convertía, la lucha por democracia se convertía como en lo esencial para poder trascender políticamente. De ahí es donde surge esa iniciativa de abrirse a la posibilidad de la paz, porque nosotros promovíamos una acción militar como para transformar la sociedad colombiana y la institucionalidad política, y él avisoró la necesidad de transitar hacia la paz en función de procesos de apertura democrática y de cambio del modelo de Estado y de las relaciones entre los ciudadanos y el reconocimiento de la diversidad política. Había una separación de funciones en la vida militante. Yo tenía mi actividad esencialmente en la legalidad, en la vida pública. Yo me desempeñaba como maestro, como dirigente sindical. Por razones también de seguridad, pues nosotros teníamos eso que se llama la compartimentación, en el sentido de que teníamos personas que se dedicaban que estaban, por ejemplo, en la guerrilla, o otras que estaban en la clandestinidad, moviendo organizativamente al partido, y quienes nos desempeñábamos en el sector que llamábamos de masas, o sea, en la vida pública, particularmente en el caso mío, en la vida sindical y en la vida política amplia. Nosotros desplegábamos actividad política entre las organizaciones comunitarias, entre las organizaciones sindicales y en la vida pública de los partidos. Como que teníamos esa especialización de los trabajos. ¿Cómo nos encontrábamos con Oscar? Primero, en los eventos del partido. Segundo, el partido en cabeza de William lideraba un proceso de transición hacia la paz. La apertura democrática implicaba que el partido estuviera dispuesto a salir a la vida pública, a la vida legal, y ese tránsito se hacía para juntar todas las dinámicas de trabajo y de trabajo colectivo de la organización. Nos encontrábamos en ese escenario, básicamente en el escenario, y algunas veces, cuando había eventos del partido, nos encontrábamos en los escenarios de las reuniones de la organización. Bueno, continuando con este conversatorio, me gustaría también comentar a todo el público que nos escucha que Oscar William Calvo fue una persona pionera, con destacadas cualidades y muy connotado. En el momento de su muerte, estaba tan solo con 32 años. Él nació en el 53 y es asesinado en el 85. También, como ya comentábamos en este espacio, la familia Calvo Campo pues, fue muy comprometida con el proceso de transformación, de revolución, de cambio de esta sociedad, y sin duda también ha sido una familia víctima del conflicto armado interno que ha atravesado por décadas nuestra historia. Me gustaría preguntarle a Fabiola, y aprovechando este espacio, desde su mirada de una familia que se ha comprometido con los procesos de cambio, transformación, me gustaría que le enviara un mensaje a la sociedad colombiana en términos de la importancia de los procesos de reconciliación, de memoria histórica y de paz. Yo creo que la memoria histórica tiene que ser algo vivo, algo que esté presente y vivo, porque tiene que estar presente de una manera constante en la sociedad, dentro de esa memoria colectiva y dentro de cada persona que integramos esta sociedad, porque eso nos está recordando el pasado de lo que se hizo, de lo que a lo mejor podemos continuar o de lo que no debemos hacer. Entonces, necesitamos reconocernos también en la memoria y en la memoria histórica. Además, cuando hablamos de memoria histórica, también en este caso también hay que hablar de una palabra que poco usamos, y es la gratitud de quienes lo dieron todo por cambiar esta sociedad, por proponer y querer hacer una sociedad más justa, por querer un Estado social de derecho. Y en ese sentido, a mí me parece que la esperanza sigue viva.
y aunque suene a retórica o a poesía, la esperanza la pintaron de verde, porque verde es lo que más tenemos en la naturaleza. Y aunque 40 años, 50, aún hasta 100 años, es mucho para el ser humano, es muy poco en el trasegar histórico. A mí me parece que tenemos todavía muchos sueños por cumplir. Necesitamos una sociedad con una reconciliación, pero entender la reconciliación no como perdón y olvido, no como el abrazo de hoy amanecímonos queriendo, es a partir de propuestas, es a partir de construcciones, es a partir de cambios también personales de los individuos, de los sujetos, de las personas, de interiorizar ese deseo real de cambio, y ese cambio tiene que ver también con la manera de relacionarnos como seres humanos. Y son cambios que tienen que ver también con la redistribución de la riqueza. No es que un día amanecimos todos ricos, todos pobres, pero sí son asuntos que hay que hablar cuando hablamos de un Estado social de derecho. Entonces, sí le apostamos a un nuevo país, sí queremos una construcción diferente, y yo creo que las bases ya están sentadas, aunque todavía falten unas cuantas bases por poner. Muchas gracias, Fabiola. Continuando con la intervención y la mirada que nos aportaba Álvaro en relación con el aporte específico que hizo Oscar William Calvo en este momento político del primer acuerdo de paz que se planteó en Colombia en el año 1984, teniendo en cuenta que él fue la primera persona que planteó el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, la necesidad de transformar desde las bases y desde el constituyente primario esta sociedad colombiana, y también teniendo en cuenta los procesos actuales de transformación. Estamos pues, terminando el primer gobierno del cambio y un posible segundo gobierno en el 2026. ¿Cuál cree usted que sería ese legado para la historia, para este momento, para repensarnos, que ese aporte con el que nos contribuyó Oscar William en su momento también sirva para las nuevas generaciones y para comprendernos desde la historia, desde lo político, desde el momento actual? Álvaro. Precisamente creo que en estos días que hemos venido haciendo un ejercicio de encuentros en distintas ciudades del país, en Bogotá, en Medellín, en Pereira, en Apartadó, en Montería, recordando la memoria de Oscar William Calvo y recordando otras memorias, Ángela Trujillo, el caso de Alejandro Arcila, que mueren con él, dirigentes de la Juventud Revolucionaria de Colombia, y recordando todos estos muertos lamentables en la confrontación, pero mucho más en la guerra sucia, es decir, por fuera de hostilidades de guerra, por fuera de hacer una labor distinta a la labor política, social, a la opinión, etc. En ese contexto de rememorar a Oscar William, sobre todo se han destacado tres elementos en donde muchas voces hemos coincidido en recuperarlos. Primero, el elemento de la unidad, el respeto a las distintas opiniones, desde las vertientes de izquierda, progresistas, desde las propuestas del cambio, desde discursos donde pueden haber diferencias, pero pueden haber también coincidencias que dan para construir, aproximar. Y precisamente el PCCML y el EPL, al entrar desde el año 84 y 85 a un acuerdo de tregua y paz, tuvo una variación en su postura y fue una variación de entendimiento como movimiento revolucionario con otras vertientes revolucionarias, pero también con el conjunto de vertientes de izquierda, pero también con muchos ámbitos democráticos. Oscar William habló con todas las vertientes de izquierda, mandó sus mensajes y tuvo trascendencia su voz y su propuesta de constituyente y de construcción de paz. En ellas así lo reconocen. Se conoció en el momento. Inclusive conversaciones con franjas progresistas, liberales y conservadoras que estaban por la constituyente, conversaron directamente algunos senadores, líderes políticos nacionales y regionales, de manera que Oscar encarnó una apertura hacia la conversación con todos los sectores posibles de aproximarse
en unas propuestas de cambio. Ese es un legado muy valioso y es dejar el sectarismo, dejar la prepotencia y el vanguardismo para escuchar y a construir. Un segundo legado que hoy también se recupera es que en estos ejercicios también la reflexión ha apuntado a decir, pero siguen vigentes los planteamientos de Oscar Williams, los planteamientos que se hicieron en esa tregua del 84 y del 85, han pasado muchas cosas, pero siguen teniendo vigencias. Y eso se asocia a una frase que ha sido utilizada inclusive en esta convocatoria de encuentros de memoria alrededor de Oscar William Calvo, que es su frase donde dice que la paz se puede dar y consolidar es con una serie de reformas en lo político, de reformas en lo social. Hoy podemos también decir de justicia ambiental, en general siempre de equidad, de acceso a derechos, etc. La paz, en últimas, es una síntesis hacia un mínimo de disfrute de derechos y garantías de la sociedad, que le dé sostenibilidad y fundamento. Y en tercer lugar, miren lo particular que resulta, y así ha sido también rescatado el legado de Oscar Williams con relación a la propia propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, en dos sentidos, tanto porque fue en ese sentido visionario Oscar y su movimiento insurgente, al decir la constituyente puede ser la fórmula por la paz, y en buen fue, porque Oscar es asesinado en el 85 y ya 6 años después, en el 91, se da la Asamblea Nacional Constituyente y se da el primer acuerdo de paz con muy buena parte de la insurgencia. EPL, M19, PRT, Quintín, LAMI, luego se suma la CRS. La mayoría de la insurgencia logra con el Estado colombiano procesos de paz y paso definitivo a hacer proyectos políticos en la legalidad con la constituyente del 91. Pero más allá de ello, la constituyente, aunque en otro contexto, el actual, sigue siendo un legado y un aporte y una posibilidad. Cuando precisamente hoy en el país se habla de la posibilidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Desde luego en otras condiciones, porque ya precisamente se logró que la constituyente sea una figura incluida en la nueva Constitución. Pero es un hecho de democracia directa al cual de nuevo se apela, y allí también en ese sentido entenderse que está el legado que viene desde esa propuesta inicial de Oscar William Calvo. Muchas gracias, Álvaro. Muy sintético, concluyente su mensaje. En esta perspectiva histórica que nos comenta en relación a esa experiencia fundacional en 1984 y ya posteriormente cuando usted tuvo esa experiencia constituyente, ser constituyente en 1991. Evalúe por favor cómo influyó el mensaje de Oscar William Calvo en el proceso constituyente de 1991 y de cara al escenario actual cuando se está hablando de la necesidad de un nuevo proceso constituyente. Por favor, ¿nos podría comentar la vigencia del mensaje de Oscar William Calvo? Yo creo que en general en la sociedad colombiana tenemos una deuda histórica y creo que debemos hacer justicia histórica con el papel de Oscar William Calvo en el devenir de la transformación política de Colombia desde el 94 hacia acá. Oscar fue un visionario, lideró ese proceso de transformación de la vida del partido y del EPL y el proceso hacia la consolidación de la paz, planteando un proceso de apertura democrática y tomando la iniciativa de señalar que una vía fundamental para este proceso era la recuperación de la soberanía popular. Y eso es lo que está detrás de todo el proceso constituyente que él le propuso al país. Es decir, devolverle la soberanía al pueblo, reconocer la participación de los ciudadanos como un asunto fundamental, abrir caminos hacia un escenario en el cual la voluntad popular se expresara y en ese escenario construir los acuerdos para transformar el modelo político, la institucionalidad estatal y su relación con la sociedad colombiana. Entonces, Oscar tuvo esa visión,
Cuando nosotros revisamos los discursos, las intervenciones, los documentos que dejó plasmados en ese periodo, aparecen todos los ejes que después en el 91 suscitaron toda la discusión y todo el proceso de concertación hacia la constituyente. Óscar habló de apertura democrática, habló de plebiscito, habló de la importancia de que el ciudadano se expresara directamente, de que existieran mecanismos de participación, de que nuestra constitución se transformara en con una carta de derechos completa, de que se abriera el panorama político hacia nuevas fuerzas políticas, que se diera el proceso de descentralización, que se transformara la justicia. O sea, hay un conjunto, unos ejes de lo que planteó Oscar Williams en 1984 que después cayeron en tierra fértil, fueron retomados por las iniciativas ciudadanas, se abrieron paso en el escenario de negociación de los años 90, en el 90, y finalmente nos condujeron hacia el proceso constituyente. Hicimos un gran trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente, pero a 35 años de ese proceso lo que estamos viendo o lo que hemos visto es que muchas de las esencias que se plantearon en ese momento, como el tema de la participación, como el tema de la apertura política, todavía están en deuda. Este Estado está en deuda con la sociedad colombiana y por eso hay esas tensiones que nos plantean incluso la posibilidad de repensar la posibilidad de hacer nuevamente un escenario de concertación que nos saque de la situación en que tenemos y que nos permita superar las trabas que tiene el modelo institucional colombiano para que funcione de una manera transparente y realmente se materialice ese sueño de una sociedad en democracia, una sociedad con situaciones resueltas o en camino de resolver situaciones de inequidad histórica y de exclusión que estamos viviendo todavía. La vigencia del pensamiento de Óscar está en eso, en que se mantienen vivos esos ejes de retomar la voluntad popular, de retomar que el poder esté en manos de los ciudadanos, de que las transformaciones se materialicen en cambios, en esa inequidad o esa exclusión que sufren sectores muy importantes de la sociedad. Y por eso hoy se retoma la idea, se abre otra vez el debate de si es necesario o no, si es indispensable o no, volver a convocar al pueblo para hacer un proceso constituyente. En Contraportada rendimos homenaje a Óscar Williams Calvo. Antes de cerrar este programa, ustedes envíen un pequeño mensaje de memoria a las generaciones actuales y que construimos y seguimos construyendo y pensamos que es posible estos escenarios de transformación, de cambio, de futuro, de una sociedad más equitativa, más incluyente, más justa para todas y todos. Adelante, Fabiola. Pues no, mi llamado es a conocer nuestra historia, a conocer la historia colombiana, a conocer la historia mundial de la que hacemos parte y a sumarnos a las corrientes y a las propuestas de cambio. La juventud tiene mucho que hacer y mucho que decir y mucha novedad que aportar. Así que, juventud, bienvenida a la memoria histórica. Gracias, Fabiola. Álvaro. Yo le quisiera decir a las nuevas generaciones y a las recientes y anteriores que es importante reconocer que este país ha tenido un conflicto, ha tenido violencia, pero también ha tenido unas resistencias y también ha tenido unas luchas. Y es necesaria, ya no resistía el Frente Nacional, ya no resistía la ausencia de reformas sociales, agrarias, etcétera. Ya era urgente a través de la paz y de los acuerdos y del entendimiento lograr nuevas salidas. Y en eso hubo luchadores, mujeres y hombres muy valientes, muchos de ellos en la vida política legal, algunos que lo hicieron desde la insurgencia también, y se perdió parte muy valiosa de una generación en décadas recientes. Yo creo que de esas figuras emblemáticas que se perdieron, recordamos con frecuencia a Bernardo Jaramillo, a Carlos Pizarro, recordamos al propio Luis Carlos Galán, recordamos a muchos sindicalistas, a muchos líderes sociales, y poco se recuerda injustamente la talla política
y la trascendencia que tuvo Óscar William Calvo, como la tuvo Ernesto Rojas. De manera que este es un ejercicio que le aporta a la justicia de recuperar esa figura tan merecida, tan incidente y tan valiosa, con el mensaje referido en este programa de Óscar William Calvo, y de situación, que es otro de los casos de grandes figuras que fueron asesinadas, en este caso también por responsabilidad estatal, que lamentablemente su situación sigue en la impunidad. Y la memoria al menos en algo alivia y en algo aporta y en algo interpela a la ausencia de justicia, que sigue siendo una demanda. Yo creo que es fundamental que retomemos el proceso de la negociación política de 1994, que revisemos el papel que jugó Oscar William, que retomemos sus ideas y que hagamos contraste de esas ideas con el debate que es necesario hacer ahora para dilucidar todo el tema de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que está planteándose al país. Es muy importante porque el proceso del 84 se enriqueció con las vivencias del 91 y esos dos asuntos nos permiten tener elementos y encontrar los caminos para que el debate alrededor de un proceso constituyente en el momento surta los efectos que queremos en la continuidad de la transformación de la vida política colombiana. Muchas gracias al ejercicio de memoria, a aclarar y a traer en valor presente cada uno de estos legados de personas que, como ya lo hemos referido en esta transmisión, han hecho un aporte valioso, significativo, que desde su juventud, desde su compromiso, desde toda la entereza y capacidad política que tuvieron, aportaron a esta sociedad y que hoy pues recogemos esos frutos en una sociedad más incluyente, que igual requerimos seguir transformando para que esta realidad, esta esperanza, este futuro de una mejor sociedad pues sea más asible y llegue a todos los escenarios, al territorio, a las localidades, a cada una de las personas que integran esta sociedad. Muchas gracias.